Estimados alumnos, un gusto de saludarlos nuevamente y el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, con lo cual estamos terminando los temas correspondientes al mes, que es la progresión geométrica. Bueno, se dice que un grupo de números están en progresión geométrica, PG, cuando cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante, llamada razón. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo 1, 2, 4, 8. Bueno, aquí yo veo que es una progresión geométrica porque está multiplicada por 2 cada vez, ¿no es cierto? En forma general, el primer término le llamamos A, el siguiente A por K, que es esta razón, A por K cuadrado, A por K al cubo. Bueno, la representación se hace de esta manera, T1, T2, T3 hasta Tn, que es el término enésimo. En general, la razón, ¿cómo se encuentra? Cualquier término se divide entre el anterior. ¿Ya? Eso es muy importante. Cualquier término dividido entre el anterior. Podría ser que la razón sea el segundo entre el primero, o el tercero entre el segundo, o el cuarto entre el tercero. Cualquier término dividido entre el anterior. Vamos con las fórmulas importantes. Por ejemplo, la del término enésimo. El término enésimo significa el término de cualquier posición. Su fórmula es igual al primero por la razón que aquí le han puesto mediante la letra K elevado a la n menos 1. Por ejemplo, si es que yo tuviera la sucesión 2, 6, 18, etcétera, entonces me voy a dar cuenta que la razón aquí, ¿cuánto sería? De 3 en 3, ¿no? Por 3 por 3. Entonces yo voy a hallar, por ejemplo, el término número 6. ¿Cómo hago mediante esta fórmula? Me dice que es igual al primero, 2, por la razón, pero la razón es 3, elevado a la n menos 1. Como yo quiero hallar el sexto término, 6 menos 1 saldría 5. Por consiguiente, aquí sería 2 multiplicado por 3 a la quinta, que este es el número 243. El resultado final me sale el número 486. Es una manera como hallamos mediante el uso del término enésimo. Otra fórmula muy importante es la suma de los n términos de una progresión geométrica. Y esto es igual a el término primero multiplicado por la razón a la n menos 1. Así k a la n menos 1 y dividido entre la razón menos 1. Ya, por ejemplo, con el ejemplo de la progresión anterior que hemos puesto, si yo tuviera que hallar la suma de estos 6 términos, lo haría de la siguiente manera. El primer término, que es 2, por la razón, que es 3, a la n, como son 6 términos, a la 6 menos 1. Pero esto dividido entre la razón, que es 3 menos 1. Y ahora simplemente tengo que operar esa cantidad. Pero me doy cuenta que abajo 3 menos 1 es 2, puedo simplificar con este 2. Y el 3 a la 6, por ejemplo, es el número 729. Menos 1, entonces la suma de los términos me sale 728. Bueno, finalmente tenemos la fórmula del término central. Y el término central se encuentra como la raíz del primero por el término enésimo, el último que le coloquemos en una sucesión limitada de términos. Por ejemplo, siguiendo nuestro ejemplo anterior, el término central sería entonces la raíz cuadrada ¿de qué? Del primer término, que es 2, multiplicado por el término de posición 6, que sería 486. Esto corresponde a la raíz del número, tendría que ser la multiplicación y sale 972. Y bueno, en realidad para poder racionalizar o para poder extraer alguna parte, nos vamos a dar cuenta que esto es el número 3 multiplicado por 324. Finalmente, el 324 tiene raíz, que es 18, y el otro se queda dentro, ¿no? Entonces simplemente es así porque es una progresión cualquiera. Saldría 18 raíz de 3. Bien, una vez más, no te olvides que para que te guste la matemática tienes que estar presto a aprender.